Bien, queridos amigos y amigas que nos acompañan en la plataforma de Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un honor llegar a este día para conversar hoy con dos poetas peruanos. Vamos a empezar la tarde conversando con un poeta que es, y lo he dicho siempre, es uno de los poetas que tiene mejor registro sobre lo que ha pasado en el proceso de nuestra literatura los últimos 40, 50 años. Por supuesto, él no es tan mayor, pero tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Con la que siempre nos tiene al Gracias. tanto de, de la experiencia que él ha tenido directamente con la poesía desde que era muy joven. Me refiero al poeta Roger Santibáñez, ¿no? Roger, que es un poeta querido por todos. Él tuvo una participación muy activa en algunos grupos en la década de los 70. Fundó el movimiento Cloaca, para muchos el movimiento más importante de la década de los 80. Ha sido un hombre que siempre ha estado en el lado de la resistencia y ahora radica en los Estados Unidos, con quien estamos comunicándonos desde allá. Querido Roger, qué gusto tenerte en Lima Lee. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, querido Harold. Un gusto estar conversando contigo una vez más y estoy contento de estar participando en la Primavera Poética de este año virtualmente y feliz de conversar contigo en estos momentos por este librito Santa Rosa de Lima Lana que has tenido la gentileza de lanzar como un adelanto. Gracias a ti, Nadine, querido Roger. De verdad que siempre tener la posibilidad de publicar un libro tuyo siempre es un honor y un privilegio, sobre todo porque compartimos la misma tierra. Ambos somos de Piura y qué alegría que un piurano como tú haya logrado tener tantos espacios en los que él ha firmado una voz, ¿no? Porque quienes te leemos identificamos ya bueno, un registro en tu obra poética identificable, ¿no? Y eso es algo que solamente creo que se logra gracias a la entrega, a la persistencia y por supuesto al oficio de vivir creando. Gracias, Harold. Yo siempre cuando vamos a ir compartiendo después tu biodata, ¿no? Para que la gente recuerde o se entere de las cosas que tú has hecho a lo largo de tu vida. Eh, pero siempre me quedo pensando cuando tú terminas las biodatas que hemos compartido en varios libros tuyos y dices que eres un hombre dedicado a investigar sobre los lenguajes de la poesía, ¿no? ¿A qué más o menos te refieres, ¿no? Específicamente cuando afirmas eso? Bueno, a lo que me refiero es que yo dedico una buena parte del día no solamente a escribir poesía, sino a estudiar los distintos lenguajes de la poesía, ¿no? Es decir, leo a los grandes poetas que me interesan mucho y no solamente leo los poemas de ellos, sino que leo sus trabajos sobre arte poética, es decir, la concepción de la poesía que ellos tenían y en base a la cual crearon su obra, ¿no? Entonces, a eso me dedico, para poder conocer cada vez más, y es un estudio pues interminable, ¿no? Porque esto de estudiar la poesía, estudiar las poéticas, es algo que yo vengo haciendo pues desde que tenía 20 años, ¿no? Entonces, y aquí en Estados Unidos he continuado, cuando estaba trabajando en la universidad, hacía eso en la biblioteca de la universidad, y actualmente lo hago aquí en mi casa con mis libros o también voy a la biblioteca de acá de mi pueblo y sigo en este trance de investigar y trabajar para saber cómo han escrito otros grandes poetas de la historia y en base a qué concepción de la poesía han escrito, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero cuando digo que vivo dedicado a investigar los distintos lenguajes de la poesía. Ahora, tú naciste en Piura y siendo un adolescente en el colegio, tú ya empezaste a sentir fijación por el texto poético, ¿no? Por estar en poesía.
Eso fue gracias a la biblioteca de don Aníbal, tu señor padre, fue porque encontraste de repente un libro que fue el que te mostró un camino como para poder tú iniciarlo y continuarlo. Bueno, lo que yo tengo que decirte es que en realidad cuando yo empiezo a escribir poesía, yo no tenía la menor idea de la poesía, es decir, andaba en cuarto de media, tenía como 14 años, ahí en el colegio de los jesuitas, el colegio San Ignacio de Loyola en Piura, y de repente por la crisis que todos pasamos, la crisis de la adolescencia, en la que yo andaba muy obnubilado con estos asuntos de saber para qué había venido al mundo, qué diablos hacía en este mundo, por qué existía, para qué vivía, etcétera. Todas estas preguntas que se hace todo el mundo en la adolescencia, ¿no? Entonces yo estaba obnubilado con estas preguntas y no sabía respondérmelas, no sabía qué hacer. Entonces, un día de junio, por ahí de ese año 71, estaba en un salón de la clase y no sé cómo he comenzado a escribir algo que yo decidí que era un poema, pero en realidad yo no había leído ni medio poema, porque en ese momento mi vida era el fútbol y el rock, ¿ya? Y eventualmente, bueno, las chicas lindas del barrio de Santa Isabel, ¿no? Pero yo no leía poesía ni nada, es decir, yo no le hacía caso a mi papá, que tenía una buena biblioteca en la casa. Él siempre me recomendaba ir a leer, pero yo era rebelde, pues, o sea, no, ¿qué voy a leer? No me interesa, eso es aburrido, nada que ver. Yo me iba a jugar pelota o a tocar guitarra con mis amigos en la esquina, ¿no? A tocar rock, que era lo que me fascinaba y estaba loco por el rock and roll. Entonces, no le hacía caso ni nada. Pero ese día, sin saber, como se dice, sin saber leer ni escribir, literalmente, pues comencé a escribir algo que yo decidí que era un poema, como te digo, aunque yo nunca había sabido nada de la poesía. Recuerdo que era una cosa en la que yo trataba de botar esa insatisfacción que tenía adentro, de no saber qué diablos hacía en este mundo ni para qué. Trataba de responder a esas cosas, sobre todo a esa insatisfacción profunda que tenía en la sensibilidad frente a la vida, ¿no? Y entonces me sentí bien. El tema es que después de escribir eso me sentí muy bien. Fue como una calma grande, un relax muy grande. Y entonces dije, ya, o sea, este es mi camino. O sea, esto es lo que yo voy a hacer. Ahí encontré la panacea. Dije, esto es lo que yo voy a hacer porque me calmó, me dejó súper tranquilo, me quitó la angustia, me sentí bien, me sentí liberado. Y entonces dije, ya, esto es lo que yo voy a hacer. Voy a escribir poemas. Toda mi vida voy a dedicarme a escribir poemas. O sea, yo decidí ser poeta ahí, en ese instante, y eso es lo que fue. Y entonces, a partir de ahí, es que me metí a la biblioteca de mi papá. Ahí comencé recién a entrar a la biblioteca de mi viejo para leer, pues, los libros de poesía que mi papá tenía. Y descubrí naturalmente a Vallejo, pues, descubrí ahí, porque mi papá era un gran lector de Vallejo. Y entonces mi papá tenía el librote grande, la famosa edición de Moncloa Editores del año 67 o 68, la tenía ahí, ¿no? Incluso a veces se la llevaba a su cuarto, a la mesa de noche, y entonces Vallejo fue uno de los primeros que leí, claro, y fue una bomba atómica, por supuesto, ¿no? Pero también leí otras cosas que mi papá tenía, por ejemplo, García Lorca. A mi papá le encantaba García Lorca, sobre todo el llanto por la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejía, que dice a las 5 en sombra de la tarde, ¿no? Que no quiero ver la sangre de Ignacio derramada. Esa vaina mi viejo la leí en voz alta, a veces cuando estaba así inspirado, ¿no? Y entonces todo eso me ayudó, pues, y también un cura del colegio, un cura que le rindo homenaje porque sé que ha muerto hace poco, allá haciendo misiones en la selva del Perú, en la misión del Marañón que tienen los jesuitas, en Santa María de Nieva, un cura español llamado Carlos Ruidavés, que era mi profesor de literatura española, y con él descubrí a Bécquer, a Gustavo Adolfo Bécquer, que fue pues otro boom, porque Bécquer, tremendo poeta romántico que te marca de todas maneras,
Y con mayor razón me marcó a mí, porque Becker habla pues del desamor, de que está enamorado de una chica que no le hace caso. Y era lo que me pasaba a mí, ahí en Piura, en Santa Isabel, porque me enamoré de una chica muy linda, la más linda chica del barrio, y la chica no me hizo caso, porque ella estaba enamorada de otro chico, también del barrio. Y entonces, o sea, Becker me identifiqué totalmente con Becker, pues, con todo ese asunto del amor no correspondido, ¿no? Y así fue como ya me había definido como un poeta, eso fue. Pero mira, qué bien que tú lo digas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos que pueden leer tu poesía en la época en la que militaste en Hora Cero, la poesía del Roger de Cloaca, y la poesía o la otra poesía, ¿no? Que estás escribiendo ahora y que ya vienes desarrollando desde hace algunos años, eh, podrían pensar de que de repente por el estilo o por la forma, no habría sido quizá también tú admirado en algún momento a poetas como Becker o como García Lorca, ¿no? Pero sin embargo, digamos de que se puede decir o afirmar de que, como bien lo expresas en cada final de las Diodatas, efectivamente para lograr eso, tú has pasado por todo ese proceso de investigación de los lenguajes poéticos, ¿no es cierto? Y a mí lo que me sorprende, Roger, es que siendo tú un adolescente en Piura, tuviste la facilidad, ¿no? Y la suerte de que te lleguen a la mano libros como estos 13, ¿no? Porque estos 13 era poesía, como quien dice, fresquita, ¿no? Y sin embargo la estaba leyendo un adolescente en Piura, en un momento en el que, si ahora es todavía difícil conseguir libros que se están publicando, digamos, recién, antes era sumamente más complejo. ¿Cómo tenías tú ese acceso? Claro, lo que pasa es que hubo una cosa importante que ocurre en Piura a fines del año 72. ¿Qué pasó? Que la librería Studium de Lima abre una sucursal en Piura. Entonces, era la primera vez que realmente había una librería real, verdadera, en Piura. Porque antes no, pues habían, o sea, se llamaban librerías, pero vendían revistas, cualquier cosa, por ahí un par de libros a veces. Había un español, me acuerdo, que era mío y mi papá en los 60s, en la avenida Grau, pero era una cosa rara, ¿no? O sea, en realidad no habían librerías en Piura. Librerías como tenemos que llamar a un establecimiento de ese tipo, ¿no? Claro, claro. Entonces, Studium fue la primera que realmente puso una librería en Piura, ¿no? A fines del 72. Y entonces, yo como ya andaba escribiendo poesía y todo eso, me volví un asiduo a esta librería y yo iba casi todos los días, iba a Studium y me hice amigo del administrador, por supuesto, un señor Torres y de los patas que vendían todo eso, ¿no? Y había una sección de poesía. Y entonces me acuerdo que en marzo del 73, cuando estaba postulando a la universidad allá en Piura, que postulé a la privada, como le dicen, ¿no? A la del Opus, a la del Opus. Sí, exactamente. Sí, porque, bueno, yo quería estudiar literatura, no quería estudiar nada, en ese momento no sabía qué estudiar y no sabía qué hacer, pero un hermano mío, mi hermano mayor, me convenció de que me meta a estudiar ahí porque ahí había periodismo y me dijo, se parece periodismo a lo que a ti te gusta, escribir, qué sé yo, y entonces, bueno, postulé a la privada, ¿no? Porque la nacional no tenía letras en esa época, para nada, eran ingenierías nomás. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que un día yo estoy en estudio y veo este librito de tapas naranjas ahí, y lo cogí, acababa de salir en Lima, en marzo, acababa de salir el librito este de José Miguel Oviedo, estos 13, con los poemas de los poetas de la generación del 70, ¿no? Que se llamaba. Básicamente los de Hora Cero y los de Estación Reunida. Y entonces, cuando yo cogí el libro, me interesó muchísimo y lo compré inmediatamente. Y ese libro me fascinó. Ese libro me fascinó. Esa es la verdad, ¿no? Yo me quedé fascinado, porque como tú bien acabas de decir, Harold, era la poesía fresca, era la poesía de los poetas jóvenes del momento. ¿Mm? Eran ¿No? poetas Poetas veinteañeros, muchos de ellos. ¿Perdón? Muchos de ellos eran veinteañeros todavía. Claro, claro, eran poetas de 20 años, yo tenía 16, ¿no? Entonces,
inmediatamente mayores que yo, eran los poetas jóvenes de Lima en ese momento, porque Hora Cero había salido el 70 y estábamos en el 73, o sea, era ahí nomás, ¿no? Entonces yo me quedé fascinado con los poemas que habían en esta antología, estos 13, ¿no? Y todos estos poetas me encantaron y me influyeron enormemente, por supuesto, porque uno cuando tiene 15, 16, escribe como lo que está leyendo y lo que le gusta en ese momento, ¿no? Así que sí, fue una influencia grande y una fascinación grande por esta poesía y naturalmente, sobre todo con la poesía de Enrique Verástegui, ¿no? Que era el último de los antologados en esta antología de estos 13. Así fue, maestro. Málaga sí. También creo que está en... Bueno, ahí en estos 13 estaban Jorge Nájar, estaba José Serna, estaba Verástegui, estaba Ramírez Ruiz, Feliciano Mejía, estaba Manuel Morales, estaban los de Estación Reunida, o sea, Rosa Ribeiro, Tulio Mora, Elqui Burgos, Oscar Málaga, y dos poetas sin grupo, que eran Valo Sánchez León y Watanabe. Más o menos, ¿no? Aunque Watanabe estuvo cerca de Estación Reunida también. Qué buen ojo el Doviedo, ¿no? Los agarró como que dice jovencitos y los puso en una muestra que creo es la más representativa de esa época. ¿Y cuándo decides trasladarte a Lima? Bueno, lo que pasa es, sí, lo que pasó es que, bueno, el año 73 yo me quedé estudiando en Piura en la privada y todo muy bien, ¿no? Ocurrió algo importante, digo importante porque me reafirmó la vocación, ¿no? Que fue que hubo unos juegos florales en la privada y agarré y presenté un librito y el librito ganó el concurso de poesía de los Juegos Florales. Entonces eso me dio una gran seguridad, vamos a decir, ¿no? En ese momento. ¿Y qué pasó? Que en ese año murió en Piura el papá de Marco Martos, don Néstor Martos Garrido, que era un famoso profesor, ¿no? Una gloria de la intelectualidad en Piura, ¿no? Don Néstor. Sí, don Néstor. Y entonces falleció en Piura. Y yo era amigo de don Néstor, ojo, yo era amigo de don Néstor porque don Néstor cuando se jubiló del San Miguel de Piura, el Colegio Nacional, donde enseñó a 1000 generaciones de piuranos, se fue a enseñar a mi colegio. O sea, fue mi profesor de aula de Historia del Perú. Era un gran profesor de Historia del Perú. Te contaba la Historia del Perú como una novela, pues, ¿no? Era increíble, ¿no? Bueno, sí, don Néstor. Y entonces, don Néstor, que fue del Grupo Norte en Trujillo, Sí, por supuesto, es lo más joven. Él le iba a comprar los cigarros a César Vallejo. ¿Te das cuenta? O sea, él conoció a Vallejo cuando él era chiquillo, conoció. Vallejo lo mandaba a comprar los cigarros a él, a Néstor Martos, en el Grupo Norte. Claro, ¿no? Así fue, sí, en Trujillo, porque don Néstor se fue a estudiar a la Universidad de Trujillo, pues. Como muchos piuranos que se iban a... Y eran dos piuranos en Norte, solamente eran Néstor Martos y José Eulogio Garrido. Exacto, que era su tío además. Porque don Néstor Martos Garrido. Exacto. Y José Eulogio Garrido, que era de Huancabamba, igual que el papá de Marco. La tierra de Dimas de Vallejo, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que entonces cuando fallece don Néstor en Piura, Marco fue pues al sepelio, ¿no? Entonces yo fui a verlo a Marco y Marco tuvo la gentileza realmente, ¿no? La bondad de pasarse como desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche hablando conmigo y leyendo los poemas que yo había escrito hasta ese momento. Le llevé como 40 poemas así que yo había escrito. Y Marco me ha estado diciendo un montón de cosas, o sea, me enseñó un montón, ¿me entiendes? Aprendí muchísimo. Y ahí fue, él me dijo, lo que tú tienes que hacer es irte a Lima, a San Marcos, a estudiar literatura. Y yo te recibo allá. Eso me dijo Marco. Sí, Marco me dijo, lo que tú tienes que hacer es irte a Lima a estudiar literatura a San Marcos. Y ahí yo estoy, y ahí yo te recibo. Y efectivamente así fue. Yo me fui a Lima a estudiar literatura y bueno, estuve ahí pues en el taller de poesía que tenía Marco con Hildebrando Pérez y fue un gran momento porque yo siempre estoy muy agradecido a Marco Martos porque
yo puedo decir que él fue mi mentor en ese momento, cuando yo tenía pues 18, 19 años que llegué. O sea, él era mi maestro y mi guía y todo esto, ¿no? Me llevaba a sus fiestas con sus amigos, etcétera. O sea, se portó maravillosamente con ese churre, pues, que era yo que había llegado de Piura, ¿no? Claro, pero ese Y Churres, Churres se involucró rápidamente en el circuito de poetas conocidos en aquel entonces, ¿no? Conociste a Mala, conociste a Verástegui, a Carmen Ollé, a Luis Lahoz. ¿Cuál era sí, el entorno? Cuéntame un poquito, querido Roger, sobre ese entorno que encontraste y en el que te enrolaste o te enrolaron de repente, ¿no? Por el talento que tú ya traías. bueno, la cosa es que pasó una cosa también porque de casualidad en la calle, en la Colmena, conocí a Armando Arteaga, también piurano, ¿no? Y Claro. entonces trabé una gran amistad con Armando, y entonces he ido al Palermo. Yo alcancé todavía el Palermo el último año, porque es el 74, fue el último año del bar Palermo, el famoso. Después se cayó porque hubo un terremoto y dejó de funcionar, ese mismo año 74. Pero ahí entonces con Armando conocí a un grupito pues en el que estaba Juan Carlos Lázaro, estaba Bernardo Álvarez, estaba Freddy Roncaya, otro pata Guillermo Falconi, eran como los poetas súper jóvenes después de Hora Cero ellos ahí, ¿no? Y con Armando es que Armando me lleva al grupo que él tenía con Óscar Aragón y con Laos, con Lucho Laos. Entonces ya después con ellos hacemos la revista Auki. Pero todo esto también sucedía en el WONI, porque cuando el Palermo se viene abajo con el terremoto, entonces toda la gente se pasó al WONI, que quedaba en la calle Belén, en Lima. Y en el WONI es que conocí a Verástegui, a Málaga, a Rosa Ribeiro, a Ramírez Ruiz, etcétera, y a toda la gente que caía ahí en el WONI. Entonces, ahí es donde yo conocí, ese es el entorno, el de restaurante WONI en realidad. Era el sitio donde estaban los poetas y entonces ahí es donde fui conociendo a toda esta gente que eran un poco mayores que yo, ¿no? Bueno, Pero fueron muy amables, ¿no? La verdad, con a ese mí, churre, pues como digo, ¿no? Que apareció por ahí. a mí me gusta leer las publicaciones que tú realizas en las redes, en el Facebook básicamente, ¿no? Porque como que uno puede confirmar de que los 70 que nos dieron grandes poetas, como los que estás mencionando, ¿no? Verástegui, Tulio Mora, Watanabe, eh, que son grandes poetas y son nuestros referentes, por supuesto, pero también hay otra poesía, ¿no? A la que me gusta siempre encontrar en tus memorias. Por ejemplo, poetas que de repente no han publicado tanto, pero que son poetas de primer nivel, tipo Mito Tumi, poetas como te referías hace unos días a Luis Alberto Castillo, que creo que publicó solamente 2 libros, eh, Carlos Guevara Morán, ¿no? Otro gran poeta, Juan Carlos Lázaro, que también ha publicado, pero como que es un poeta un poco más prudente, silencioso, pero que es un gran poeta. Hay en realidad una gran poesía que debería, creo, debería ser revalorada también, ¿no, Roger? Son muchos Claro, los... claro, todos estos muchachos, digamos que andaban por ahí alrededor del año 75, ¿no? Porque también es otro dato importante es que yo conocí a Edgar Ojara, un poeta joven que era como Amigo de él, Carlos, poeta joven de la Universidad Católica. amigo de Orellana, ¿no? Y De Carlos, que también es un buen poeta. claro, amigo de Carlos Orellana, que también estaba en la Católica y en San Marcos, ¿no? Entonces, claro, toda esta gente como Mito Tumi, como Luis Alberto Castillo, que eran de San Marcos, entonces, pero eran amigos de Edgar Ojara también, ¿no? Sobre todo Castillo. Quique Sánchez, que estaba en San Marcos, que era muy amigo de Edgar Ojara, entonces había una relación San Marcos-La Católica, y yo digamos que aterricé en ese grupo de algún modo, ¿no? Y nos reuníamos pues todos los sábados en la Plaza San Francisco, en un bar que el Huevo Jara lo llamaba Melibea, y todos lo llamaban Melibea por un poema de Lucho Castillo, justamente, que dice Melibea negada por las palomas de la Plaza San Francisco, ¿no? Entonces el Huevo decía Melibea, y nos reuníamos todos, el Huevo Jara, nos reuníamos todos los sábados, y de ahí nació el grupo La Sagrada Familia.
que fue, digamos, un grupo que fundé con Edgar Ojara, y en el que estuvo Lucho Castillo, estuvo Quique Sánchez, Mito Tumi estuvo, pero al final se retira antes de que, digamos, reviente el grupo. A ese grupo también llegó Carlos López de Gregori, porque Carlos López de Gregori había estado en San Marcos, pero se había ido a Colombia a estudiar y regresó el 78 y entonces se integró a la Sagrada Familia, Carlos López. También otro poeta importante que andaba por ahí era José Morales Arabia. También. Además, Montalbetti al mismo tiempo, ya en la Católica, sacaba la revista Nube Tonta, que fue también muy importante en ese momento, ¿no? Roger, te escucho y trato de organizar un mapa poético, ¿no? De lo que fueron tus 70, y me atrevo a preguntarte, con toda esta gran poesía, ¿no? que estaba a tu alrededor, que bien tú pudiste de repente organizar y movilizar quizá pues a toda una generación del 70, ¿tú qué sentiste de repente que aún necesitaba esa generación o este grupo para que en los 80 fundes Cloaca? O sea, ¿por qué fundes Cloaca? ¿Cómo nace Cloaca? Teniendo todos estos antecedentes, ¿no? Que estuvieron muy cerca de ti, incluso habiendo militado en Hora Cero, invitado por Jorge Pimentel, creo que comentabas alguna vez. Sí. Bueno, lo que pasó es que, bueno, entonces nosotros fundamos la Sagrada Familia en ese momento, como un grupo poético, puramente poético. Pero ¿qué pasa? Cae Velasco. Morales Bermúdez lo saca Velasco y deshace todas las reformas de Velasco que beneficiaban al pueblo, y entonces todo el pueblo se levanta, protesta, hay un, ¿no? Y todo el mundo se politiza, incluyendo la poesía, los poetas. Entonces la Sagrada Familia se politizó y hubo una discusión interna muy grande que finalmente lleva a la disolución de la Sagrada Familia. Entonces, en ese momento, también por esta crisis se había reagrupado Hora Cero, porque Hora Cero existe del 70 al 73, después desaparece. Cuando yo llego a Lima, el 75, Hora Cero no existía para nada. Pero el 77 se reagrupa Hora Cero al compás de esa crisis política feroz que hubo, cuando cae Velasco y Morales Bermúdez comienza un gobierno fascistoide, porque Morales Bermúdez era admirador de Pinochet y de Videla. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, en ese momento se reagrupa Hora Cero, todo el mundo se politiza. ¿Y qué pasa? Que entonces por el año 80 hay un intento de hacer un gran frente cultural, donde estaba gente que había estado en la Sagrada Familia, estaban los de Hora Cero, estaban los pintores de Huayco, estaba el grupo de cine y pintura de un partido trotskista famoso, en fin, un montón de gente. ¿Y qué pasa? Esto se llamaba la Unión Libre, pero este frente cultural nunca pudo cuajar, nunca, porque era una olla de grillos, nunca nos pusimos de acuerdo. Ahí, en esas circunstancias, es que Jorge Pimentel me invita a integrarme a Hora Cero, a mí y a Dalmacia Ruiz Rosas, poeta que era mi compañera. Entonces los dos entramos a Hora Cero a fines del 80, todo el año 81, organizamos el recital mayor el año 81, fue un gran momento. Para mí fue muy importante mi experiencia en Hora Cero porque yo pude conocer más de cerca al pueblo y al habla popular que enriqueció mi poesía. Porque yo venía de una clase media, de una burbuja de la pequeña burguesía, ¿no? No conocía al pueblo en realidad, a la gente de carne y hueso del Perú. Mi estadía en Hora Cero me permitió eso. Por eso es que yo siempre estaré agradecido a los días de mi militancia en Hora Cero. Ahora, sí, pero la cosa es que después de un tiempo yo comencé a percibir que habían otras cosas en el ambiente. Comencé a percibir, por ejemplo, que había un fenómeno cultural que, digamos, podemos tipificar como lo chicha, ¿no? Lo chicha como fenómeno cultural, esa cosa que estaba ocurriendo en Lima, ¿no? Muy urbana en Lima, pero que tenía procedencia andina o de provincias en general, ¿no? Entonces, eso me comenzó a interesar mucho y estudié los libros de Carlos Iván de Gregori, de Aníbal Quijano sobre estos temas. Y entonces ahí es cuando a mí se me ocurre lo del movimiento Cloaca, ¿no?
como la posibilidad de expresar esta nueva cultura chicha que había en el país. Eso es lo que quiso hacer Cloaca. Y le pusimos Cloaca porque también, o sea, veíamos que la sociedad se estaba pudriendo demasiado rápido, sobre todo, por ejemplo, con el narcotráfico, que fue un fenómeno que surgió en esos momentos, así copando hasta las altas esferas del poder. Antes no había habido un fenómeno así a gran escala como el narcotráfico. Entonces la sociedad se pudría, y el gobierno de Belaúnde no resolvió nada. La famosa democracia burguesa fue peor para el país, o sea, más hambre, más desolación, más miseria. Entonces nos enterábamos que la gente pobre mataba a sus hijos y después se suicidaban porque no tenían que comer. Todas estas cosas, dijimos, esta sociedad está podrida, y entonces eso fue un poco lo que quiso significar el movimiento Cloaca, ¿no? En esos momentos. Y entonces ya era una nueva generación de poetas que estaban surgiendo en los 80, el año 81, 82. Eso fue el movimiento Cloaca. Ese es más o menos el proceso. Te escucho que hablas sobre el tipo de la politización de estos grupos, es que se desintegran. Eso yo también lo tengo claro, por eso me puedo politizar yo, pero la primavera poética no se politiza. Muy bien eso. La primavera está en otro estado, eso es otro tipo de militancia, ¿no? En la que podemos estar todos los 65 poetas congregados, mira, de 17 países, hablando el mismo lenguaje, con las mismas inquietudes y con las ganas siempre de ser propositivos. Eso está muy bien, Harold. Sí, yo creo, querido Roger, de que tú tuviste la suerte, ¿no? También de llegar en un momento en el que prácticamente asististe a la refundación de Lima, ¿no? Porque era una Lima en la que los migrantes ya se habían instalado, en el que surgió una poesía de los migrantes, después una poesía de los hijos de los migrantes, y ahora es esta Lima de todas las sangres. Correcto. Pero tú has sido parte de todo ese proceso, y eres sí. un sobreviviente, además, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, yo soy parte de ese proceso, sin duda, ¿no? Porque yo mismo soy un inmigrante. Yo también bajé de mi Tepsa en el Paseo de la República, viniéndome de Piura a Lima, ¿no? Sin conocer a nadie, llegué a Lima, ¿no? Con mis poemas metidos en un folder. Claro, yo también llegué en mi Dorado. ¿No es? Claro, es cierto, ¿no? Yo sigo siendo un inmigrante también. Claro, somos. Cloaca, ¿a cuántos poetas en su mejor momento conglomeró? A ver, Cloaca fue una idea. Sí, Cloaca fue una idea que tuve, y entonces la conversé con Mariela Dreyfus, que era mi amiga y compañera de la universidad, y entonces con ella, después de hablar con ella, decidimos pues fundar Cloaca, ¿no? Y le pasamos la voz a dos patas que creíamos podían ser susceptibles del mensaje que estábamos alucinando nosotros, que fueron Edián Novoa y Guillermo Gutiérrez Lima, dos muchachos que estudiaban literatura en San Marcos también con nosotros. Y entonces ese es el grupo inicial de Cloaca. Y después yo conocí a un chico que era de Puno, llamado José Alberto Velarde, que actualmente vive en París. Coincidimos en la primera. Claro, Pepe Velarde. Y entonces Pepe se integra a Cloaca, y después Mariela tenía un alumno en un curso de metodología de la investigación que ella daba en ciencias sociales, en sociología en San Marcos, que escribía poesía, y entonces ella me lo trae, pero yo ya lo conocía porque lo había visto en unas reuniones de un partido comunista revolucionario con el que yo simpatizaba o militaba, y él también, pero lo había visto de lejos. Pero Mariela lo trae porque era su alumno en ese curso de metodología de la investigación, ¿no?, que ella dictaba en ciencias sociales, y lo trae al grupo, ¿no? Ese alumno era Domingo Ramos, pues, que luego lo bautizamos como Domingo de Ramos, ¿no? Para que nunca nadie se olvide de su nombre. Y luego entró Mari Soto, a quien yo también conocía de la onda política de San Marcos, pero un día que estábamos reunidos los de Cloaca en el WONI,
apareció Mari Soto, que estaba ahí, y me reencontré con ella, le hablé del asunto, y como ella escribía poesía también, bueno, se integró. En eso también yo conocí en una fiesta en el taller Huayco de los pintores en Barranco, conocí a Polanco, al gran pintor Enrique Polanco, y le hablé del asunto. Polanco se entusiasmó y entonces entró a Cloaca. Y finalmente Julio Heredia, que era un poeta que yo había conocido y era mi amigo porque había estado en la Sagrada Familia, yo lo había jalado a la Sagrada Familia cuando todavía existía la Sagrada Familia, él fue como el más joven y el último militante de la Sagrada Familia. Julio Heredia, entonces se acercó porque dijo, Roger, qué cosa tan loca es esto de Cloaca. Y Julio trabajaba en la revista Gente. Entonces nos hizo una entrevista para la revista Gente, grande. Y después de la entrevista, él manifiesta su deseo de integrarse al movimiento Cloaca. Entonces, estos fueron pues los 9 miembros del movimiento Cloaca, ¿no? Ahora, la historia de Cloaca continúa porque hubo gente como, por ejemplo, poetas que estaban con nosotros que no eran de Cloaca, pero podían ser como uno de Cloaca, ¿no? Eran los compañeros de ruta que estaban con nosotros, como el poeta Bruno Mendizábal, Frido Martín, Rafael Dávila Franco. Mazotti, que se declara siempre el aliado de Cloaca. Claro, entonces esa ya fue la etapa final cuando Mazotti entra como aliado de Cloaca. Y también estaban las bandas de música, pues la banda de Kilowatt, la banda de Piero Bustos del Pueblo con el Negro Acosta, la banda Durazno Sangrando de Rodrigo Quijano, que era músico, y Fernando Brais, que era músico, después se vuelve pintor. Artista gráfico, ¿no? Pintor. Exacto. Entonces, todo esto era la gran trupe, digamos así, del movimiento Cloaca en esos momentos, ¿no? Algo así. Te escucho y no puedo dejar de asociar este diálogo con lo que significó también el centro de Lima. Yo recuerdo cuando llegué en diciembre de 1998 y en febrero o en enero del 99 conocí el famoso Averno, ¿no? Que fue pues el epicentro de la contracultura limeña, que en testimonio del Negro Acosta, prácticamente los pilares que habían levantado ese solar y habían constituido ahí el punto de referencia de todo lo que fue la contracultura de los años 90 e inicios incluso del 2000, había sido Roger Santibáñez y Herbert Rodríguez. Es verdad. Se levantaron el Averno, ¿no? Que para muchos pues ahora escuchan el Averno y hasta lo asocian a un sinnúmero de leyendas, por usar un término, ¿no? Pero que sin embargo hicieron que Quilca se encienda como foco cultural con esa hermosa feria de libros, ¿no? En la que ahí Juancito Benavente hacía sus viernes literarios y más los recitales que hacían en lo que fue el corazón de la contracultura. Coméntame un poquito, querido Roger, sobre esa experiencia. Sí, lo que pasa es que en realidad la onda culturosa, como la llamábamos, de Quilca, comenzó justamente porque el Negro Acosta tenía un pequeño kiosco circular en lo que es el enlosetado del Jirón Quilca, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a hacer unas presentaciones de poesía y música que se llamaban Quilca Shows. Las hacíamos ahí en la calle, Quilca Shows, ¿no? Ahí con Piero y con el Negro Acosta, ¿no? O sea, leíamos poemas, yo leía poemas, ellos tocaban música, así empezó Quilca Shows. Hicimos varias, ¿no? Y entonces, después vino el Comité Quilca, que ya fue una cosa más grande, donde estuvo Mari Soto, estuvo un montón de gente, varios que habíamos estado en Cloaca. Hicimos también varias actividades y publicamos un boletín y todo. Eso ha sido ya el año 89, 90, 91, con el Comité Quilca. Y hacíamos lecturas ahí y en el bar Queirolo y en el bar Las Rejas, hasta que en un momento el Negro Acosta, digamos, abrió un pequeño local en un callejoncito ahí en el local del Averno, pero que era solamente un pedacito. Y un día que estábamos con el Negro Acosta ahí, el Negro Acosta me dice, oye, ¿qué abre acá, no? Y abre una puerta y pasamos a un espacio vacío, abandonado, donde había tierra de desmonte así de más de 1 metro, Harold. Había un cerro de desmonte, tierra, ahí dentro de donde yo te conocí, cuando nos conocimos ahí en el Averno, ¿te acuerdas?
ahí en esa sala, Harold, había un cerro de tierra, hermano, un cerrazo de tierra de lo que se había acumulado ahí durante años. Y el negro Acosta me dice, oye, Roger, ¿qué te parece? Acá hay que hacer un local, hermano. Claro, le digo. Y entonces, escucha, el negro Acosta, él mismo, yo le he visto, cogió una palana y durante una semana se ha dedicado a sacar la tierra que estaba ahí, el desmonte, el cerro de tierra que había ahí, lo ha sacado, limpió como pudo y comenzó a armar la cosa. Y entonces dijo, ya está. Y entonces terminando ese año, que ya ha sido el 97 o 98, entonces inauguración, y lo inauguramos con un concierto del pueblo, que Descanse Carreño, y presentamos el primer libro de Dalmacia Ruiz Rosas, que también fue aliada de Cloaca. Presentamos su libro ahí. Eso fue lo primero que hubo ahí en el Averno. Después murió Ginsberg y entonces hicimos un entierro de Allen Ginsberg ahí en el Averno y yo leí el famoso poema Howl, Aullido, ¿no? He visto a las mentes más lúcidas de mi generación sucumbir ante el pinchazo arrecho de la droga maldita, todo eso, ¿no? El famoso poema de Ginsberg. Claro, entonces hacíamos un montón de actividades y en ese momento también llega Herbert, pues Rodríguez, porque Herbert, que estaba acostumbrado a trabajar con materiales de desecho, le digo, oye, mira, lo que tienes acá, justo lo que necesitas, ¿no? Porque era un material de desecho, pero todo el Averno, ¿no? Así que ya comenzó a chambear ahí y fueron grandes momentos. Bueno, luego yo ya salí del país, ¿no? Pero... Sí, yo lo recuerdo con mucho cariño porque una de las paredes, yo también a veces pinto, una de las paredes las pinté, yo la pinté, y al fondo había una huerta, ¿no? La famosa huerta perdida que le puso el negro, ¿no? Y también la rayamos, pintamos en la que hacían conciertos. Ya. Luego de ese momento es donde tú decides irte, ¿no? A los Estados Unidos, continuar con tus estudios. ¿Y qué significó, Roger, ese cambio tan drástico, ¿no? De lo que era la contracultura limeña, ¿no? Porque yo creo que tú nunca has estado en el lado de los culturosos, sino más bien en los poetas que incomodaban, pues, ¿no? Porque así tenía que ser siempre. Creo que la verdadera poesía es la poesía que incomoda, ¿no? La poesía que subvierte, y tú estabas en ese espacio. Ese cambio drástico, ¿qué significó a tu escritura, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que decir, porque acá estamos en una conversación sincera, ¿no? Abierta, que bueno, yo vivía una vida pues maldita, como tú acabas de decir, ¿no? Una bohemia salvaje y todo eso, y yo había caído en las garras de la pasta básica de cocaína dentro de todo eso, ¿no? Entonces, en un momento yo tenía que parar, porque si no ya me iba a morir. Yo estaba ya, era un adicto terminal, tenía que parar eso. Entonces, yo me fui a Piura para parar con esto. Me fui a Piura y me encerré un año en la casa de mi mamá. Me quedé encerrado. Mi mamá ya se había muerto, pero estaba mi hermana mayor. Entonces me encerré ahí en la casa y me curé. O sea, yo no necesité ir a un centro de rehabilitación, nada de eso, porque mi centro de rehabilitación fue la casa de mi mamá, ¿no? Estaba mi hermana. Ahí me encerré un año, salí curado, pero entonces dije, ¿regresar a Lima? No, ya no, pues, ya no podía regresar a Lima, pues, porque, o sea, yo ya me había salido de Lima y tenía que seguirme yendo. Esa fue la sensación que tuve. Y entonces ahí es donde me acordé que tenía un grado de San Marcos de literatura y postulé a varios sitios y en la Universidad de Temple, acá en Filadelfia, mi propuesta le gustó al gringo que era el jefe del departamento de español y entonces postulé y obtuve una beca. Y yo me he venido acá con una beca, o sea, yo no tenía ni dónde caerme muerto, ¿no? Y peor con la vida salvaje que llevaba, ¿no? Entonces obtuve la beca porque mi propuesta fue aceptada, ¿no? Fue estudiada y aceptada. Entonces obtuve la beca para venir a hacer el posgrado acá. Y entonces me vine a la Universidad de Temple a hacer primero el máster y después hice el doctorado. Y me quedé acá pues porque conocí a una chica en el doctorado, conocí a una amiga muy buena que me ayudó mucho, porque justamente yo he venido viejo a los Estados Unidos, a los 40 años. Entonces, no es como un joven que viene y se adapta, ¿no? Más joven que yo. No era un muchacho, pues, y un muchacho se adapta más fácil, ¿no? Pero ya cuando eres más viejo,
O sea, es difícil. Yo tuve un choque cultural muy fuerte, Harold. Un Pero choque cultural muy fuerte. me has hecho recordar a Enrique Verástegui. Enrique Verástegui, después de haber tenido las cosas que tuvo acá en Lima también, él se fue a Cañete a refugiarse a la casa de su madre. Sí. Y Verástegui se sentía un hombre viejo. No quería ir a recitales, decía que él era viejo. Y tenía 39, y tenía 39 años. No, Es Enrique. tenía 39 años cuando íbamos a veces a visitarlo a Cañete y no quería ir, no quería salir de la casa de su mamá, porque decía que ya era un hombre viejo a sus 39 años. Me has Sí, hecho acordar ahora que tú dices que ya estaba viejo, que a los 40, digamos, yo tengo 42. claro, no, pues es que, no, pues es que yo me refería a que no es No, un hombre, no, pues un hombre joven se claro, adapta rápido, te a eso me entiendo, refería, ¿no? no, no, sí, Pero te a los entiendo. 40 años es más difícil, ¿no? Ya son otros hábitos, ¿no? Otras Claro, costumbres. claro. Y entonces esta amiga que yo conocí, Katy, entonces ella me ayudó mucho a adaptarme a los Estados Unidos y nos hicimos grandes amigos, ¿no? Y luego pues nos enamoramos y me casé con ella. Por eso es que ya me quedé acá en Estados Unidos, porque me quedé con ella. ¿Mm? Claro, Y no, entonces, claro, yo tuve que reinventarme, porque es verdad que, claro, yo tenía toda esa vida maldita, etcétera, ¿no? Tuve que reinventarme acá. Simplemente tuve que acordarme de cuando yo era el primer alumno, el primero de la clase en San Marcos con Antonio Cornejo Polar. Tuve que volver a esa onda de cuando yo estaba en San Marcos, de ser un alumno aplicado, porque era la única forma de que podía estar aquí. Porque aquí en Estados Unidos, cuando a ti te dan una beca, tienes la obligación de sacarte A en el curso, que es puedes decir, sacarte 20. Si no te sacas 20, chao, te quitan la beca, así nomás. Entonces tenía que dedicarme a estudiar, estudiaba forro día y noche, todos los cursos, ¿no? no, pero Tenías que sacarte A en todos los cursos y entonces así ya con la beca, pues, y luego ya me casé con Katy y entonces, y ya me quedé acá trabajando, ya comencé a trabajar en distintas universidades, y así, pero yo siempre seguía escribiendo poesía porque, o sea, nunca he dejado de escribir poesía. pero qué hermoso testimonio, ¿no? El que nos estás dando. O sea, Gracias, maestro. a ti te ha salvado la poesía, tu voluntad en realidad, ¿no? Porque la poesía está ahí, pero es la voluntad de uno, ¿no? La que lo levanta, ¿no? Y la que le dice, no te sigas quebrando, ¿no? O sea, sé como el Sí, sauce, ¿no? Quiébrate, pero no te rompas. Eh, claro. y ahora que pienso en los sauces, no puedo evitar tampoco preguntarte sobre esa analogía que me hiciste tú hace 2 años o hace un año tal vez sobre el Chira y el río Cooper, ¿no? Tu vida Ajá, entre dos ríos, ¿no? sí, ¿Cuánto Rogers alimentado de ambos ríos? bueno, a mí me encantaba ir a Sullana, pues, porque el río Chile está en Sullana, no está en Piura, pues, ¿no? No, claro, Pero claro. a mí me encantaba ir con mi papá constantemente a Sullana porque me encantaba la verdolaga del río Chira y porque en un pueblo que está al costado de Sullana, que tú recuerdas, que se llama Marcavelica, en Marcavelica, claro, en Marcavelica había un restaurante famoso de comida riquísima, entonces, y también había chicha, pues por supuesto, entonces con mi papá íbamos ahí, nos gustaba, bueno, aparte de ir a Catacaos también, por supuesto, a tomar la mejor chicha, o la arena, ¿no? Donde es la mejor chicha. La tienen por 3 horas Sí, un balde de pintura lleno de chicha. exacto. Bueno, pero y entonces, todo eso me alimentó muchísimo, por supuesto, espiritualmente. Y cuando vine aquí a 2 cuadras hay un río, pues el río Cooper, ¿no? Hay un pequeño parque que son las orillas del río. Y entonces, eso sí, que digamos que cambió un poco mi onda poética, pues porque como yo fui de Piura, que era un pueblo, a Lima, que era un monstruo, entonces la primera gran onda de mi poesía es tratar de poetizar Lima, tratar de hacer poesía sobre ese monstruo urbano multitudinario que era la ciudad de Lima, ¿no? Y luego, bueno, cuando ya me vine por acá, más bien redescubrí la naturaleza, pues. Y esa ya es un poco la onda bucólica que tengo de algunos libritos escritos caminando en las orillas eglógicas, bucólicas del río Cooper.
No, y también algo que valoramos mucho es tu atención a lo que está sucediendo poéticamente en el Perú y tu generosidad además, ¿no? De entregarle tu tiempo, por ejemplo, a leer libros de poetas jóvenes, a quienes, a muchísimos de ellos, has tenido tú pues la generosidad de prologarles, ¿no? Eso es algo que se valora, maestro. Y Gracias, Harold. creo que te agradezco en nombre de muchos de ellos que te tienen muchísimo respeto. Querido Roger, antes que se nos vaya la hora, mira, se nos pasaron 50 minutos volando. Escucharte a ti es algo de lo que se aprende mucho, ¿no? Por la vida, Gracias, maestro. todo lo que testigo de la historia. Voy a leer tu biodata para los amigos que están siguiéndonos en las redes y después vamos a mostrar la portada de tu libro, que aquí en este post hay un enlace, con un solo clic ustedes pueden descargarlo gratuitamente, ¿no? Santa Rosa Alana. Roger Santibáñez, Piura, Perú. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Norteamérica en Temple University, Filadelfia. Participó en la Sagrada Familia en 1977, militó en Hora Cero en 1981 y fundó el estado de revuelta poética de neovanguardia denominado Movimiento Cloaca en 1982. El conjunto de su obra se encuentra en Dolores Morales de Santibáñez, una selección de poesía publicada del 75 hasta el 2005, y en Sagrado, Poesía Reunida desde el 2004 hasta el 2016. Posteriormente ha publicado otra serie de libros, por ejemplo, Melagrana, Virginia, Elysium, publicamos el año pasado en Suma, la novela Santísima Trinidad, que ya tiene 3 ediciones, es profesor de español en los Estados Unidos, donde vive a orillas del río Cooper. Hace unos días estuvimos compartiendo un enlace de una presentación de un nuevo libro también que reúne su obra poética, yo diría casi completa, publicada por El Ángel, editor de nuestro amigo Javier Oquendo Troncoso. Estuvo con Alex Lima en la presentación y hoy tenemos el privilegio de poder disfrutar no solamente de un diálogo, sino también de Santa Rosa de Lima Alana, el libro que estamos publicando en esta colección de autores iberoamericanos publicados por la Municipalidad de Lima en su programa Lima Lee. Querido Roger, gracias nuevamente por tu tiempo y maestro, sí, te pediría por favor, queremos escuchar los poemas de este libro que ya estamos mostrando la portada, Santa Rosa de Lima Alana, de Roger Santibáñez. Gracias, Harold. A ver, entonces voy a leer pues los primeros 3 cantos de Alana para hacerlo ligero, ¿ok? Los 3 primeros cantos de Santa Rosa de Lima. 1. En el recreo de huertas y jardines creció Rosa atravesada por la fecunda idea del deseo, y cuando ya adolescente yo la vi, al verla se quedaron suspendidos mis ojos descansando en su candor. Narcisos del Rímac la pretendían, hasta los frisos con cuerpos graves y toscanos la seguían, y en los arcos de las naves, las iglesias, Rosa escondía su estofado como un milagro del espíritu y del arte. Una cópula breve le rogaban entre el cándido pliegue de su hábito, pero Rosa rizaba resplandores de su rubio cabello impidiendo la fanal hidropesía, que en reverendos vasos los narcisos agua y vino le ofrendaban. El viento peinaba las calles de Amancaes, mientras Rosa divagaba entre cuarteles y primores de montaña en rock, copiaba con sensible suntuosidad artesonada. 2. En las arenas del Rímac, las estirpes condenadas se buscaban plenas de opulencia, y en pureza eclesiástica Rosa dormía cuando yo la tocaba, venciendo 1000 escrúpulos dorados. Perfección de virgen florecía, recogía en diario sacrificio y clausura, pero yo la corrompí, adornando con cristales mis sondeos. En el aire brota el líquido caliente y a Rosa le agrada, parece congelada, sosteniendo el examen aprendido. El fruto sazonado vacila entre sus manos, hermosa la sonrisa de Rosa, renueva la tierra como suave pétalo que a su nombre estila, y lo que chupa suelta aromas de jazmín,
y al delicado paladar encanta. Con ella nacían muchas rosas, alfombrando los cerros aledaños. En el césped, virgen abrazada, placía disfrutar del firmamento, confundida entre el día y la noche. Desplumaba palomas en los tiempos de guerra, hasta que el vuelo de un pájaro la prende y entonces alcanza el risco más peinado. Vivares, grutas, nidos, circunda tu camino divino rosa por las ribas del Rímac. Tú vas disfrutando fértiles erarios, mientras desasida mi alma te sigue entre las frondas azules de la masturba nocturna desolada. El rumbo de tus senos obsede las vetas que el fuego esconde. Con el tiempo de baneo del viento, tú eres la presa cristalina que en polvos magistrales me regalas la estrecha unión que chupe pedazos de luz marina. Y 3, obscenos ejercicios practicamos, antiguos ritos de santa adoración. Te devotaba como si el sol y la luna fueran nuestros. Hacíamos cumbres del orgasmo en culto fiel a la católica milicia. Inculta, bárbara, como la India más lindísima, se abrió en ti la fe con tal destreza que se rompieron los cerros a la macolla de tus cantos pinos. Las gracias del cielo se volvieron a Lima, restituida contigo rosa, derroche de olores finos alelíes. Abril te tocó en su azahar, nácar, nacarado de tu cuna, fue tu bien el más preciado que ninguna ciudad pudo ofrecerte. Así, rosa, tan rica desde niña, rosada, cola inglesa. ¿Ves? Gracias. No, qué hermosa lectura y sobre todo qué bien haber logrado de un personaje prácticamente pues de mitología, volverla terrenal, ¿no? Y ponerla, digamos, de una forma tan humana como creo solamente la buena poesía tiene capacidad, ¿no? Para hacer ese cambio, ese trastoque. Roger, Gracias, estoy Harold. muy contento. Te decía que se nos pasó la hora volando, dos piuranos conversan, creo que vamos a ponerle de título a este Sí. encuentro. Y más bien antes de despedirnos en realidad, agradecerle a todos los amigos que han dejado mensajes. Y Isabel Muriel te manda un saludo cariñoso, dice que fuiste uno de los primeros Un abrazo grande para Elizabeth, sí. contemporáneos que leyó, dice, no te digo cuándo porque me vas a sentir mayores. Omar Aramayo dice, dos poetas piuranos, un abrazo para ambos, gracias Omar. Omar. Oscar Saavedra Villarroel, saludos, querido Roy. Oscar, de Poeta Chile. antes grado. Elizabeth Rodríguez Acevedo, saludos desde Barcelona. Wow. Gloria Mendoza Borda, testimonio vivo de una buena parte de los movimientos de la historia de la literatura peruana. Buen referente. Muy buena, Gloria. Alejandro Cano, nuestro paisano de Piura. Lo Ah, máximo, escuchar a Roger. el poeta joven. Bienvenido a la primavera poética, querido Roger, te dice Sixto Sarmiento. Sixto. Y nuestro colega de Neón, saludos, Roger Santibáñez, Mesías Evangelista Rixi. El querido Mesías. No, que gracias, Mesías. Mesías es un hombre que casi no se conecta, pero por tratarse de Roger, por supuesto que está ahí acompañándonos. Qué bueno, con Mesías, grandes jornadas en Quilca. Quilca, Marti Arauzo, bravo, Roger. Gracias, Marti. Gianmarco Farfán, qué interesante las historias sobre poetas peruanos que cuenta Roger Santibáñez. Gracias. María Juliana Villafañe, bello poema, te dice, desde Puerto Rico. La querida poeta. Sí. Roger Alfonso Vega Jacome, poeta joven del Perú, gran entrevista. Poeta joven, el poeta joven. Sí, gran poeta. Sí. William Siguas, saludos, amigo Roger Santibáñez. El querido William. Marta Cueva, hermoso poema Santa Rosa, lo veré más tarde, completo, dice. Una joya, bueno, todos, querido Roger, y así, muchos saludos a tu poesía, Harold. Historia y a tu calidad de hermano, de amigo y de maestro. Gracias, querido Roger, por este momento. Maravilloso, Harold, increíble. Gracias de corazón toda la vida, siempre contigo, hermano.
Gran Roger, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Filadelfia. Que te abrace por nosotros el río Cooper. Ya seguiremos leyéndonos. Gracias. Un abrazo a todos, pues, a todos los que están ahí en el aire del internet. Y a ti, Harold, y a todos. Gracias, Ok, Roger. hasta luego. El testimonio, la conversación con Roger Santibáñez, que, como no, es uno de nuestros referentes de poesía, ya no solo peruana, sino en lengua española. Si queremos conocer sobre el proceso que ha sido nuestra poesía desde la década del 70 hasta nuestros días, hay que leer a Roger Santibáñez. Nosotros nos despedimos por ahora, pero retornamos a las 7 de la noche para hablar con el poeta Florentino Díaz Ahumada, miembro de el grupo Inmanencia, que es uno de los grupos que surgieron a finales de la década de los 90. Gracias a todos. Hasta las 7 de la noche. Hasta luego.